Bienvenidos a mi canal de YouTube Tangoterapia-medio Adriana Vives. Tal lo habíamos prometido en los videos anteriores, vamos a comenzar a trabajar con la ejercitación que tiene que ver con ética. Pero primero vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Al resolver dilemas éticos es importante ser hábil, estar preparado, ser competente. En otras palabras, no es necesario predicar solo porque se aborden cuestiones éticas. Los desafíos de comunicación que pueden surgir al tratar de resolver dilemas éticos pueden ser abordados con las mismas capacidades analíticas y personales que se usarían en cualquier otra situación, ya sea, por ejemplo, convencer a un profesor para que nos dé una extensión para un trabajo final, o negociar un contrato de trabajo, al igual que sucede con otros desafíos comunicativos. Se tiene que tomar en cuenta las necesidades y los deseos del público. Reformular la voz como diálogo que incluye la escucha activa. Es otro ingrediente importante para esta receta. Bueno, ahora sí vamos a ir viendo cómo desarrollamos esta práctica. Vamos a dar algunas pautas para el ponente. Primero, se deben discutir las preguntas en grupo. Esto puede llegar a demandar unos 15 minutos aproximados, también depende de la magnitud del grupo, ¿no? El representante del grupo presenta sus conclusiones ante el resto de los participantes, más o menos le damos unos 5 minutos a cada uno. Después, el ponente facilita un debate abierto sobre los temas planteados por los distintos grupos, o un debate a fondo sobre si una cultura libre de culpa sería útil. Y a esto le demandaríamos unos 15 o 20 minutos. Si no recuerdan lo que es una cultura libre de culpa, por favor, revean los videos anteriores. Bien, ahora vamos a ver el ejercicio número 2. Se llama Un cuento sobre dos historias. Este ejercicio tiene 3 partes. En la primera parte, los participantes reflexionan sobre un momento en que hayan expresado sus valores durante un conflicto de valores. En la segunda parte, reflexionan sobre un momento en que no lo hicieron. Y en la tercera, participan en discusiones en grupos pequeños y luego el facilitador o el profesor o la persona que esté a cargo del grupo habilita un debate del grupo en su totalidad. Las respuestas a las preguntas de las 2 primeras partes deben prepararse desde antes de la discusión del grupo, ya que pueden ser difíciles de recordar en el momento. Es importante que todas las preguntas estén preparadas y estén escritas. Bien, entonces vamos a ver la parte 1. Dijimos que tenía 3 partes. Reflexión sobre un ejemplo positivo. Se les pide a los participantes que recuerden un momento en su trabajo o en una situación familiar o social en la que sus valores hayan chocado con algo que se les pidió o que los presionaban para hacer, y que ellos hayan expresado su incomodidad y actuado para resolver el conflicto. Luego se les pide que consideren las siguientes 4 preguntas y que escriban sus opiniones y respuestas breves. Primer pregunta: ¿qué hiciste y cuál fue el impacto?
Segunda pregunta, ¿qué te motivó a hablar y actuar? Tercera pregunta, ¿qué tan satisfecho estás con tu respuesta? ¿Cómo te gustaría haber respondido? Esta pregunta no se trata de rechazar o de defender acciones pasadas, sino más bien de imaginar una situación ideal. La cuarta pregunta, ¿qué fue lo que te facilitó hablar, lo que te impulsó a actuar? ¿Cuál fue, qué fue lo habilitante, ¿no? ¿Qué te llevó a esa situación? ¿Y qué fue lo que se te dificultó en caso de que no hayas podido hacerlo? ¿Esas cosas estaban bajo tu control o estaban bajo el control de otros? Vamos a la parte 2. Es reflexión sobre un ejemplo negativo. Le pedimos a los participantes que recuerden un momento en su trabajo o en una situación familiar o social en la que sus valores se toparon con algo que se les pidió que hiciesen o algo que tuvieron que hacer bajo coacción, en el que ellos no expresaron su incomodidad o no actuaron para poder remediar la situación. Luego se les pide que consideren las siguientes 4 preguntas y que escriban sus opiniones y sus respuestas breves. Las preguntas serían, primero, ¿qué sucedió? Segundo, ¿por qué no hablaste o no actuaste? ¿Qué te habría motivado a hacerlo? ¿Qué tan satisfecho estás con tu respuesta? ¿Cómo te gustaría haber respondido? Y esta pregunta no se trata de rechazar o defender acciones pasadas, sino más bien de imaginar una situación ideal, tal cual lo habíamos visto en el caso anterior. La última pregunta, ¿qué fue lo que te facilitó hablar o actuar, que sería lo habilitante, y qué fue lo que te dificultó, que sería lo inhabilitante? ¿Estas cosas estaban bajo tu control o estaban bajo el control de otras personas? Paso seguido, el ponente le pide a los participantes que solo compartan ejemplos positivos y sus respuestas a las preguntas que habíamos planteado, que se van a hacer en grupos pequeños, y luego se les pide que analicen las diferencias con su ejemplo negativo, y qué les hubiera hecho más fácil responder de manera positiva y efectiva, sin compartir el ejemplo negativo. Por último, el ponente lo que va a hacer es facilitar, proponer un debate abierto. El ponente tiene que tener en cuenta que en la vida la gente suele encontrarse con situaciones que dan pie a un conflicto de valores. Estas son situaciones en las que uno se ve presionado a actuar de una manera que choca con sus propios valores. Suele ser difícil alinear los valores y propósitos personales, por ejemplo, con los de otra persona, que puede ser o bien el jefe o bien un compañero de trabajo, en una empresa, con un amigo, o con algún familiar o algún conocido en general. Este ejercicio está diseñado para ayudar a los participantes a identificar y desarrollar las competencias necesarias para lograr esa alineación, reflexionando sobre experiencias anteriores que hayan sido exitosas y otras que no tanto, para expresar y llevar a la práctica eficazmente los valores. Además, les permite a los participantes
descubrir qué condiciones y qué problemas les permiten accionar de manera efectiva sus valores, ¿sí? Y cuáles tienden a inhibir esa acción, ¿sí? Los ponentes deben tener en cuenta que en este ejercicio de conflicto de valores se refiere a un desacuerdo con una dimensión ética, ¿eh? El ponente, el facilitador, el conductor del grupo debe pedirle a los participantes que hagan la parte escrita de este ejercicio antes de venir a la clase, y solo se llevan a cabo las discusiones en grupos pequeños y luego trasciende al grupo grande durante el desarrollo de la clase. Pueden adoptar muchas formas de realizarlo y va a depender de la magnitud de los grupos y de los tiempos que tengamos disponibles para trabajar con ellos. Bueno, tenemos más para seguir trabajando. En el próximo video vamos a trabajar con el coaching entre pares, que es algo también de lo que habíamos hablado. Así que no se vayan, quédense en este canal, Tangoterapia-medio, Adriana Divis, y seguimos trabajando con la práctica de este valor que es ética.